Un análisis reciente sugiere que 3I Atlas podría haber explotado catastróficamente en al menos 16 fragmentos, creando un espectáculo cósmico de fuegos artificiales que apenas comenzamos a presenciar. Esto no es especulación. La evidencia es real. Los datos son cuantificables y las consecuencias son asombrosas. Reflexiona sobre lo que eso implica. Podríamos estar rastreando un trozo de escombro interestelar en tiempo real. Estamos atestiguando evidencia de su descomposición capturada por telescopios e instrumentos espaciales. Pero aquí es donde la historia oficial empieza a complicarse, ya que hay otra posibilidad que plantea preguntas aún más inquietantes sobre la verdadera naturaleza de este visitante, y el tiempo se está agotando para descubrir cuál historia es correcta. Permíteme mostrarte la prueba. Esta historia comienza no con una explosión, sino con un descubrimiento aparentemente imposible, un objeto interestelar registrado meses antes de alcanzar el perihelio. El 1 de julio, el sistema de telescopios Atlas en Chile descubrió 3I Atlas, el tercer objeto interestelar que los humanos han observado después de Oumuamua en 2017 y 2I Borisov en 2019. El nombre 3 no es solo una notación científica, sino también un símbolo para una gran pregunta acerca del origen de la vida y la inteligencia en el universo. La aparición de 3I Atlas es extremadamente rara. Las probabilidades de encontrar siquiera un objeto de ese tipo son casi nulas. Y ahora tenemos 3, y lo más extraño está apenas comenzando. Para fines de agosto de 2025, el telescopio espacial James Webb había capturado imágenes infrarrojas detalladas que revelaban que 3I Atlas estaba rodeado por una enorme nube de dióxido de carbono de aproximadamente 348.000 kilómetros de diámetro, aproximadamente la distancia de la Tierra a la Luna. Sin embargo, los datos espectroscópicos mostraron que su composición elemental era completamente inusual. La relación de hierro y níquel estaba fuera del rango normal para un cometa, y sus compuestos orgánicos no se ajustaban a ningún patrón químico conocido. A medida que 3I Atlas se acercaba al Sol, sucedió lo impensable. En lugar de desacelerarse por la gravedad, aceleró. Los datos de Harvard mostraron que su aceleración no gravitacional alcanzó niveles sin precedentes. En el perihelio, el objeto aceleró a una tasa de 94 kilómetros por día al cuadrado, muy por encima de cualquier cálculo físico. Luego, comenzó a volverse azul. Normalmente, los cometas brillan en amarillo o blanco a medida que el polvo refleja la luz solar. Pero 3I Atlas emitió un espectro de metales ionizados como cobalto y titanio, materiales que son raros en el medio interestelar. La explicación convencional es que esto es simplemente desgasificación cometaria, como han mostrado los NEOICE, pero las mediciones no coinciden. Desde principios de agosto hasta finales de octubre, la tasa de pérdida de masa de 3I Atlas aumentó de 330 kg/segundo a casi 2 millones de kWh, un incremento de 6.000 veces, equivalente a vaporizar 2 rascacielos cada segundo. A principios de noviembre de 2025, el físico de Harvard Avi Loeb publicó un análisis que mostraba que la energía emitida no correspondía a la pérdida de masa, sugiriendo que había otra forma de energía en funcionamiento. Algunos científicos comenzaron a teorizar que 3I Atlas podría no ser un cometa natural, sino una sonda antigua activada por su proximidad a una estrella. La luz azul que emitió podría no ser solo un reflejo físico, sino el signo de un sistema de energía artificial activo. Y eso es lo que realmente preocupó a los científicos. Por supuesto, no hay evidencia real para esa teoría conspirativa, al menos hasta ahora. Pero cuando la señal de 3I Atlas desapareció repentinamente del campo de visión del James Webb a mediados de noviembre, dejando atrás solo una tenue estela de luz de millones de millas de longitud, la gente comenzó a preguntarse, ¿realmente estábamos viendo un cometa o había algo más mirándonos? En el perihelio, el Sol entrega la asombrosa cantidad de 700 julios de energía por metro cuadrado a 3I Atlas. A este nivel de energía, un cometa natural tendría que absorber casi toda la luz del Sol para sublimar suficiente dióxido de carbono y agua para producir la tasa de pérdida de masa observada.
Pero cuando Loeb analizó los datos, estos números conducían a una aparente paradoja. Para lograr esa tasa de desgasificación, 3I Atlas tendría que tener aproximadamente 14.3 kilómetros de diámetro, según los cálculos. Mientras que la imagen de Hubble, tomada el 21 de julio, muestra que el núcleo tiene apenas de 1 a 2 kilómetros de ancho. Eso significa que es al menos 16 veces más pequeño de lo que necesita en energía. ¿Cómo podría un objeto inflarse tanto en solo 3 meses sin ser detectado? Loeb concluyó que solo había una posibilidad. El cometa 3I Atlas se había fragmentado. Sugirió que el cometa podría haberse roto en al menos 16 fragmentos iguales, cada uno creando una superficie mucho más grande que el núcleo original, absorbiendo energía. Las matemáticas nunca mienten, escribió Loeb, sugiriendo que esto podría no haber sido un evento natural, sino un proceso intencional, como si el propio objeto se hubiera fragmentado para funcionar de manera más eficiente. El 10 de noviembre, Loeb publicó sus hallazgos, confirmando que 3I Atlas se había desintegrado catastróficamente en el perihelio, creando los fuegos artificiales cósmicos registrados por Webb y Hubble, pero también dejó atrás una frase que hizo temblar a los científicos. Este proceso podría no haber sido del todo natural. Algunos astrónomos creen que fue simplemente una reacción física extrema, pero otros apuntan al detalle sospechoso del patrón de fragmentación simétrico, como si fuera diseñado. Y si eso es cierto, entonces la explosión no fue el final, sino el comienzo de algo más. Pero aquí es donde la historia comienza a desmoronarse, no en el sentido científico, sino en el sentido de que la ciencia ya no está en control. Si 3I Atlas simplemente se hubiera descompuesto como un cometa natural, esperaríamos ver una tenue nube de escombros dispersándose en el espacio, llevada por los vientos solares. Pero eso no es lo que está sucediendo. ¿Algo más? Organizado, estructurado y con propósito está ocurriendo. Y fueron astrónomos británicos quienes fueron los primeros en verlo. El 9 de noviembre, solo 11 días después del perihelio, 2 observadores, Michael Butner y Frank Knobling, de la Asociación Astronómica Británica, tomaron fotos que voltearon la teoría de cabeza. Estas no eran imágenes amateur. Fueron procesadas utilizando algoritmos avanzados de análisis espectroscópico y comparadas con datos de Hubble y James Webb. Los resultados sorprendieron a los científicos. 3I Atlas no estaba decayendo aleatoriamente. Estaba construyendo estructuras. Las imágenes muestran que el cometa mostró un fenómeno extremadamente raro llamado anticola, una brillante estela de luz apuntando hacia el Sol. Esto desafía todas las leyes normales de la física, ya que la cola de un cometa siempre apunta lejos del Sol debido a la presión y el viento solar que empujan el material hacia afuera. Las anticolas solo aparecen cuando existen condiciones especiales, o cuando una fuerza dirige activamente la dirección de la radiación. Pero la sorpresa no se detuvo ahí. Butner y Knobling descubrieron no solo un chorro, sino varios separados, al menos 2 de los cuales apuntaban directamente hacia el Sol, extendiéndose 950.000 kilómetros. Mientras que el chorro principal se extendía por más de 2.85 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia de la Tierra a la Luna. Estos chorros no estaban dispersos, sino concentrados y con una dirección clara, como las huellas dactilares de un sistema de propulsión a chorro. Imágenes posteriores tomadas el 8 de noviembre por astrofotógrafos M. Jagger, G. Reman y E. Prosper hacen que la situación sea aún más increíble. En ellas, grabaron al menos 7 chorros separados, organizados en formaciones sospechosamente simétricas, como una red de columnas de energía controladas con precisión. Todas ellas estaban dirigidas a coordenadas fijas en el plano eclíptico, casi imposibles para un fenómeno natural. Las imágenes han provocado un debate internacional. Algunos expertos creen que 3I Atlas podría ser los restos de una antigua estructura mecánica que sigue funcionando después de millones de años de viaje interestelar. Otros son más cautelosos, pero tampoco pueden explicar por qué se disparan los chorros a intervalos regulares, como si hubiera un sistema de dirección de energía. Y es aquí donde comienza a surgir la guerra espacial secreta entre las superpotencias.
Mientras que la NASA ha estado inusualmente silenciosa, la Agencia Espacial Europea, ESA, ha aumentado repentinamente sus actividades de observación. Por otro lado, China y Rusia han desplegado simultáneamente programas secretos de seguimiento orbital. Algunos informes filtrados muestran que al menos 3 satélites de reconocimiento militar han sido reposicionados para monitorear el espacio, alrededor de 3I Atlas. Muchos analistas creen que lo que debería preocupar a los gobiernos no es la existencia de 3I Atlas, sino su trayectoria después de la fragmentación. Uno de los chorros parece estar ajustándose para moverse más cerca de la órbita de la Tierra. Si es cierto, 3I Atlas no solo es un problema científico, sino que podría ser el primer desafío a la civilización humana. Mientras los observatorios permanecieron en silencio, los radares estadounidenses y europeos detectaron un eco que se repetía regularmente, como si alguien estuviera intentando enviar un mensaje. Quizás esto ya no sea un fenómeno astronómico, sino una señal desde el profundo espacio interestelar. Analizando las imágenes de noviembre, Loeb determinó que 3I Atlas está perdiendo aproximadamente 50.000 millones de toneladas de materia por mes. Para mantener esta tasa, el núcleo tendría que tener entre 5 a 10 kilómetros de diámetro si estuviera intacto, pero los datos mostraron que se había dividido en 16 fragmentos. Sin embargo, la tasa de pérdida de masa seguía siendo extremadamente alta, algo que es difícil de explicar por mecanismos naturales. Los astrónomos han sugerido que los cometas pueden fragmentarse debido al estrés térmico, como en el caso de 73P Wassmann-Wachmann en 2006, o en los Neoice. Sin embargo, con 3I Atlas, el modelo térmico no coincide. La sublimación debería ser más lenta, y la estructura de los chorros muestra una inusual organización, como si estuviera controlada. A partir de ahí, Loeb plantea una hipótesis controvertida. Si las leyes naturales de los cometas no son suficientes para explicar, ¿podría ser 3I Atlas un objeto hecho por el hombre? Los chorros podrían ser motores de propulsión tecnológica operando a altas velocidades de escape, creando aceleración sin mucho combustible. Las imágenes de noviembre muestran que estos chorros están deliberadamente organizados, sugiriendo la posibilidad de control direccional. Sin embargo, Loeb no afirma que 3I Atlas sea una nave espacial. Plantea el tema como una pregunta, admitiendo ambas posibilidades: fragmentación natural o fenómenos artificiales. Solo futuras observaciones pueden determinar cuál es verdadera. Se espera que el cometa interestelar 3I Atlas haga su aproximación más cercana a la Tierra el 19 de diciembre, dentro de unas pocas semanas. Antes de eso, el telescopio espacial Hubble realizará observaciones espectroscópicas ultravioletas en noviembre para determinar la composición química del objeto y su estructura de radiación. Mientras tanto, el telescopio espacial James Webb continuará con las observaciones en diciembre después del perihelio. Estas dos campañas son vistas como clave para determinar si 3I Atlas es un cometa natural o un objeto de origen inusual. Si las imágenes resultantes muestran fragmentos separados, eso confirmaría un proceso de fragmentación natural. Pero si se encuentra un núcleo intacto con chorros ordenados, sería un hallazgo que desafía la comprensión actual de la física de los cometas y la formación de materia en el espacio interestelar. En la historia de las observaciones, 3I Atlas se considera estar entre dos precedentes notables. En 2017, Oumuamua fue descubierto sin signos de desgasificación o cola, lo que llevó a muchos a especular sobre la posibilidad de un origen artificial. En contraste, 2I Borisov, descubierto en 2019, tiene todas las características de un cometa clásico, con una fuerte actividad de desgasificación y completamente consistente con los modelos de física convencionales. 3I Atlas tiene las características de un cometa, pero exhibe una tasa de pérdida de masa, aceleración y estructura de chorros que no coinciden con ningún fenómeno natural conocido. Observaciones recientes también han revelado una serie de fenómenos inusuales: aceleración no gravitacional, cambios espectrales, fragmentación precisa en 16 piezas y la formación de chorros de cola organizados. Cada una de estas señales puede explicarse individualmente, pero juntas forman un patrón antinatural.
Los datos de Hubble, James Webb y los orbitadores de la Agencia Espacial Europea aún no han sido completamente liberados, mientras que algunas fuentes han sugerido que partes de los datos han sido manipuladas, debido a las inusuales señales de frecuencia del 11 de noviembre. Cuando 3I Atlas vuelva a aparecer detrás del Sol, toda la red de telescopios de todo el mundo se enfocará en él, lanzando una campaña de observación interestelar de escala sin precedentes. Esta es una oportunidad rara para que la humanidad observe directamente a un visitante del espacio profundo y aprenda su verdadera naturaleza, sea cual sea el resultado. Cuando Hubble y James Webb completen sus mediciones, se responderá la pregunta central: ¿es 3I Atlas un cometa natural destruido por el Sol o un objeto hecho por el ser humano con propiedades más allá de nuestra comprensión actual? Los resultados de este viaje podrían cambiar la manera en que vemos el universo y quizás a nosotros mismos. Imagina esto. 3I Atlas nació en un sistema estelar distante hace miles de millones de años. Vagó en la oscuridad del espacio durante milenios y pasó por el sistema solar en el momento exacto en que los humanos pudieron descubrirlo y estudiarlo. Las probabilidades de esa coincidencia son tan cercanas a cero como un grano de arena, cayendo en un solo lugar, en medio del océano. A medida que se acerca a la Tierra, 3I Atlas está obligando a los científicos a enfrentar dos posibilidades. O esto es un fenómeno físico nunca antes visto, o revela algo más allá de la naturaleza. De cualquier manera, las implicaciones son profundas, pero el tiempo se está agotando. En enero de 2026, el objeto se desvanecerá y abandonará el sistema solar para siempre. Los datos recopilados en las próximas semanas serán el único registro permanente de este visitante. Las preguntas centrales siguen sin respuesta. ¿Se fragmentó realmente 3I Atlas en 16 piezas? ¿Se movieron de manera controlada? ¿Revelará la espectroscopia señales familiares o algo más? ¿Pertenece a la Vía Láctea o vino de más lejos? Y lo más importante, ¿hay alguna evidencia de que no se trata de un cometa natural? Las respuestas llegarán cuando se publiquen los datos de Hubble y James Webb, decidiendo si 3I Atlas es un fenómeno natural o el trabajo de inteligencia extraterrestre. Pero lo que hace especial a 3I Atlas no es solo la ciencia, sino la emoción humana. Desde tiempos inmemoriales, hemos mirado al cielo y nos hemos preguntado si hay alguien más allá. Ahora, por primera vez, hay un verdadero mensajero interestelar. Uno que puede ser observado, medido y verificado. Cada dato espectroscópico, cada medida orbital, cuenta la historia de un mundo distante. 3I Atlas es más que un cometa. Es un visitante interestelar que lleva consigo los misterios del universo. A medida que lo observamos en sus últimas semanas antes de desaparecer, estamos buscando respuestas a la eterna pregunta: ¿qué hay allá afuera? Los escombros, los chorros y las inusuales aceleraciones son reales. Y lo que las crea podría cambiar cómo la humanidad entiende el universo y a sí misma. Si deseas seguir esta historia a medida que se desarrolla, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Haré videos de seguimiento a medida que nuevos datos estén disponibles. Deja un comentario abajo y déjame saber qué crees que aprenderemos sobre este visitante interestelar. Leo todos los comentarios y tengo curiosidad por saber tu opinión.